Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El último punto que vamos a ver dentro del enlace covalente es la interacción intermolecular. Cuando hemos estado viendo el enlace covalente hemos visto las uniones que se producen entre los átomos dentro de la molécula. Esto es lo que realmente llamamos enlace químico. Sin embargo, para la gran mayoría de moléculas covalentes que son discretas con un número relativamente pequeño de átomos, que es lo que hemos visto nosotros hasta aquí, es decir, con 5, 6, 7 átomos, estas moléculas deberían de encontrarse todas en estado gaseoso. Sin embargo, lo que observamos es que estas moléculas se pueden encontrar en diferentes estados de agregación, desde el estado gaseoso hasta el estado sólido propiamente dicho. Y es que, como comentamos, tiene que existir, aparte de la interacción entre átomos que forman parte de la molécula, y es lo que realmente llamamos enlace químico, un tipo de interacción que permite justificar los diferentes estados de agregación en los que encontramos las moléculas covalentes. Así, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que existen unas fuerzas mucho más débiles que las del propio enlace químico y que permiten justificar los tres estados de agregación. Estas fuerzas o estas interacciones débiles dependen de la naturaleza de la molécula y del desplazamiento que tengan los electrones dentro de la molécula. Esta es la razón por la que para nosotros fue tan importante estudiar, 1, la geometría y 2, la polaridad de la molécula. Así, nosotros podemos justificar desde dos puntos de vista. Uno, aquellas moléculas que son polares, que van a tener momentos dipolares permanentes. Y dos, las moléculas apolares en las cuales, aunque no hay un desplazamiento real de carga, sin embargo los electrones se están moviendo dentro de lo que es la estructura molecular, generándose lo que se llaman dipolos instantáneos. Quedará todavía mucho más fácil de ver cuando veamos los ejemplos relativos. Así, si les clasificamos en términos de los nombres, las interacciones entre moléculas polares podrán recibir dos nombres, unos de Van der Waals y otras el enlace de hidrógeno que solo se va a dar en un tipo de molécula muy concreto, y finalmente en el caso de moléculas polares reciben el nombre de estas interacciones de fuerzas London o de dispersión. Comenzamos por las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, como hemos comentado, se producen entre moléculas polares. Aquí podríamos incluir también moléculas como el agua, el amoníaco o el fluoruro de hidrógeno, pero veremos que presentan una interacción aún más importante. Aquí me gustaría recalcar lo que estábamos hablando y la diferencia entre un enlace químico y una interacción intermolecular. Fijaros que un enlace químico implica una unión que requiere una energía muy elevada para romperla, de 431 kilojulios por mol. Sin embargo, una interacción intermolecular requiere simplemente de unos 16 kilojulios en el caso del cloruro de hidrógeno para poderla vencer. Para nosotros es muy importante poder justificar este modelo. Y es que cuando las moléculas son polares, como estuvimos viendo, tienen momento dipolar no nulo, lo que podemos observar es que los dipolos permanentes que tienen las moléculas polares se pueden orientar y estableciéndose interacciones como hemos estado viendo. Vale. En el caso de estas moléculas, pues la fuerza de estas interacciones aumenta mientras más polar es la molécula. Así podemos observar grandes diferencias de una a otra en función del tipo de polaridad. Esto va a permitir, por ejemplo, mejorar la solubilidad de ciertos tipos de sustancias que sean polares dentro de disolventes polares. En el caso de las fuerzas London o de dispersión, lo que realmente tenemos es un desplazamiento de una nube electrónica. Y no solo se dan entre las moléculas polares, también las presentan los átomos aislados como son los gases nobles. Como hemos comentado, estas fuerzas se llaman de dispersión. Para poder entenderlas mejor, aunque aquí estamos viendo un esquema en el que la nube de electrones se mueve, os he preparado esta pequeña animación en la que nosotros podemos ver realmente cómo, supongamos que esto fuera el átomo de un gas noble, cómo la nube electrónica tiene cierto desplazamiento con el tiempo. Obviamente este movimiento sería, uno, no tan acusado, y dos, sería muchísimo más rápido de ver. La forma que nosotros tenemos que entender es que durante cierto tiempo hay unas zonas que quedan, digamos, más con carga o densidad de carga positiva y otras con densidad de carga negativa.
Esto origina que cuando otros átomos o moléculas están en la proximidad, aparecen estas interacciones, digamos, instantáneas, que son las que van a permitir justificar también los estados de agregación en ciertos tipos de moléculas. Es muy importante que nos demos cuenta que estas fuerzas aumentan con el tamaño de la molécula y con la masa molecular. Fijaros que cuando nosotros hacemos la comparativa con, por ejemplo, con los elementos del grupo 17 para los halógenos, pues podemos encontrar que el cloro gaseoso, pues en la temperatura ambiente está en estado gaseoso, el bromo se encuentra en estado líquido, mientras que el yodo se encuentra sólido a temperatura ambiente. Y esto es debido a que mientras mayor es el átomo que interviene, esa nube de electrónica está menos atraída por su propio núcleo y por tanto presenta la posibilidad de una dispersión mayor, es decir, son más polarizables. En el caso de moléculas orgánicas, pues este efecto es muy intenso y como podéis ver, por ejemplo, en el caso de los alcanos, a medida que va aumentando el número de átomos de carbono, va aumentando el punto de ebullición. Pero no solo con los alcanos, lo vemos aquí perfectamente en esta imagen, tanto con alcoholes, ácidos carboxílicos, éteres, etcétera. Esta es la razón por la que, por ejemplo, los ácidos grasos, a medida que van aumentando la cadena y pasan de unos 22, 23 átomos de carbono, ya no solo es que los encontramos en estado líquido, sino empezamos a encontrarlos en estado sólido ceroso. Esta razón es porque cuando nosotros pintamos, esta que sería, se adaptaría un poco más este esquema a la justificación de los átomos en los gases nobles, pero mirad, en una molécula, para mí la parte importante es entender esto, es decir, existe cierta dispersión de la nube electrónica dentro de las moléculas, de forma que mientras mayor longitud tiene la cadena, que también podemos verlo en términos de masa, pues más polarizable es la nube de electrones que forma la estructura molecular y mayor es el número de interacciones de Van der Waals que van a aparecer entre moléculas vecinas. Es decir, la molécula no solo va a presentar un punto de interacción, sino va a presentar múltiples puntos de interacción. Finalmente, el último tipo de interacción que es muy importante, porque ya veremos que además tiene especial relevancia en carácter biológico, es el enlace por puente de hidrógeno. El enlace por puente de hidrógeno se da en moléculas polares, es decir, moléculas que ya de por sí presentan interacciones de tipo Van der Waals. Pero además, este efecto es mucho más acusado cuando lo que tenemos son unos átomos muy concretos, que son átomos muy pequeños y muy electronegativos, como son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, que además presentan electrones sin compartir y están unidos a átomos de hidrógeno. Y es que en esta ocasión lo que termina ocurriendo es que el átomo de hidrógeno, que se encuentra unido a un átomo muy electronegativo y que por tanto tira mucho del par de electrones que comparten en lo que llamamos enlace químico, el átomo de hidrógeno se queda con un gran déficit de carga positiva. Y este déficit de carga positiva intenta compensarlo con los pares de electrones sin compartir de las moléculas adyacentes. Así realmente se produce una interacción de una distancia muy corta, fijaros que no llega a ser ni el doble de lo que es el propio enlace químico. De hecho, hay algunos estudios cuando tenemos bajas temperaturas que casi así lo intentan considerar desde un punto de vista energético, que lo que proporciona es una gran interacción. Tan grande es la interacción que fijaros las anomalías que presentan estas moléculas. Así, por ejemplo, mientras el sulfuro de hidrógeno eso es una sustancia que rápidamente pasa de líquido a gas con unas temperaturas, como podéis observar aquí, de unos 30 y tantos grados bajo cero. El agua, que tiene incluso menos masa, pues se encuentra con una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Y esta anomalía tan grande no puede ser debida a la diferencia de polaridad, ¿vale? Porque lo que nosotros sabemos es que incluso en la serie, a medida que va aumentando la masa molar del elemento del grupo 16, va aumentando los puntos de ebullición. Así que esta anomalía solo puede ser debida a un nuevo tipo de interacción que no tiene que ver exactamente con la propia naturaleza
polar, es decir, con la propia interacción de Van der Waals. Solo puede ser justificada por la interacción, como decimos, por puentes de hidrógeno entre dos moléculas vecinas. Muy importante recordar que solo se va a dar con estos tres átomos y solo cuando tienen hidrógeno. Ojo, cuando nosotros pintamos aquí amoníaco, agua y fluoruro de hidrógeno, no debemos de olvidar que el amoníaco puede aparecer en moléculas orgánicas en forma de amina, en las que también podrá dar lugar a puentes de hidrógeno, y el agua lo podemos encontrar en su forma de grupo hidroxilo, formando parte de los alcoholes, de los azúcares y de montones o múltiples moléculas orgánicas. ¿Por qué es tan singular y es tan importante esta interacción? Pues que es importante, puesto que los grupos hidroxilo, los grupos amino y el agua dentro de los seres vivos son fundamentales, y este tipo de interacciones son las que mantienen o estabilizan, por ejemplo, las estructuras de doble hélice de ADN, estabilizan las estructuras de proteínas y son responsables de las interacciones, de muchas de las interacciones que ocurren a nivel molecular. Es por eso por lo que nosotros debemos de tener en cuenta estos aspectos. Como veis, estas interacciones, que pueden ir desde las muy débiles en tipo London o dispersión hasta las más intensas en el caso de los puentes de hidrógeno, nos van a permitir justificar la variabilidad de estados que podemos encontrar dentro de las moléculas orgánicas. Esta es la razón por la cual cuando nosotros hablamos de las moléculas orgánicas y hablamos de sus propiedades, podemos decir que nos vamos a encontrar que las moléculas orgánicas pueden ser sólidas cuando nosotros tenemos o bien interacciones de Van der Waals muy grandes, o bien tenemos cadenas muy largas, no encontraremos moléculas en estado sólido. Pero si las masas moleculares son algo más pequeñas, pues nos podremos encontrar en estados líquidos, o bien si son estructuras con interacciones de tipo London o de dispersión y moléculas muy pequeñas, en estado gaseoso. Todo va a depender un poco de la masa molecular y de la longitud de la cadena. Respecto a los puntos de fusión y ebullición, obviamente los vamos a considerar bajos, puesto que los estamos comparando con las propias redes cristalinas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que romper enlaces para que cambien de estado, la energía que tendremos que gastar será muy pequeña con respecto a las redes cristalinas, tanto de los metales como de los compuestos iónicos, como de las redes atómicas covalentes, que están todavía un poco por ver. Finalmente, nosotros diremos que en general las moléculas orgánicas no conducen la corriente eléctrica, salvo algunas que son muy polares o bien en disolución acuosa. El propio agua normalmente no conduce la corriente eléctrica, son los iones disueltos en ella los que van a permitir que sea conductora. Los compuestos también, respecto a la disolución, diremos que los compuestos apolares se disuelven en disolventes apolares, ¿vale? Y que los compuestos polares se van a disolver en disolventes polares, como puede ser el agua. Al final se termina comentando que semejante disuelve a semejante. Y con esto pues tendríamos un poco definidas cuáles son las propiedades de las moléculas. Sin embargo, nos queda ver todavía un apartado interesante dentro de los compuestos covalentes que se pueden formar, que son los compuestos covalentes que forman redes atómicas.